Regresamos, amigas y amigos, al capítulo 44 en compañía de Gregorio Díaz. Me complace mucho que me estés acompañando en esta nueva emisión. Muchas gracias, Eric. Vamos con el tema de la legalización de las drogas. Muchos sectores, muchos intelectuales están trabajando porque se legalicen las drogas sin tomar en cuenta las repercusiones que pueden venir a futuro. Y hay otros sectores que se oponen a este avance. Los sectores que se oponen les llaman conservadores, los sectores que están pugnando porque se apruebe la legalización de las drogas les están diciendo progresistas. ¿Quién tiene la razón de estos bandos, de estos dos bandos? Pues es algo que en México se va a ver y se antoja muy complicado porque el poder de las drogas se recae en muy pocas manos, Eric. Esa es la situación real que estamos viviendo. Cuando hablamos de legalización también hay que aclarar algo. La legalización ya existe porque está tipificada en una ley. Deberíamos que hablar, o el término correcto para el teleauditorio debe ser la despenalización del consumo de la marihuana, en el caso mexicano, ¿no? Exacto. O sea, tenemos que quitar el castigo que se encuentra en las leyes para quien consuma. Y de ahí también se va a tener que esclarecer en los papeles qué drogas son las que se van a poder despenalizar. Porque Sí. hay dos tipos de clasificación, las drogas blandas y las drogas duras. Las drogas blandas son las de origen natural en este sentido, que puede ser la marihuana, el cannabis, ¿no? Sí, de la planta. Y las drogas duras, todos los estupefacientes. Las metanfetaminas. Exactamente. Yo creo que se está hablando o se ha hablado en el mundo de las drogas blandas, como en el caso de la marihuana, porque se ha comprobado que su efecto es mucho menor que las drogas duras. Y en algunos estudios se ha comprobado que no generan adicción. Pues esto, yo creo que cualquier tipo de droga genera adicción. Todo depende de la persona, ¿no? Incluso el alcohol y el café pues generan adicción, o los refrescos. Por supuesto. Entonces, eso depende mucho de las personas. El caso interesante aquí es lo que se ha vivido en Uruguay, porque es el primer país bajo el latinoamericano, pero en el mundo donde ya se permite la generación, la producción, la distribución, la venta, la compra, el consumo. O sea, se ha liberado todo, porque conocíamos el caso de Holanda, que está despenalizado y el José consumo. Mujica dice que quiere ir por todas. No sé si se vaya a lograr, va a estar complicado. Está muy difícil porque tiene todos los tratados internacionales encima. Los tiene encima, pero en el caso de la marihuana incluso hay un gran apoyo por parte de un sector no solamente de su país, sino a nivel mundial de la juventud. Mucha gente está muy contenta en Uruguay que se haya liberado esto porque está viendo alternativas. Dijo el presidente José Mujica que a él no lo hacía muy feliz lograr la despenalización de la marihuana, pero él prefería hacerlo a que su país le regalara personas al narco. Él prefiere combatir al narco quitándole sus potenciales clientes, porque entonces se vuelve un círculo vicioso y se genera violencia, que es algo que en México no hemos podido entender. Ernesto Zedillo después hizo unas declaraciones, obviamente después de que fue presidente de esta república, donde cree que lo mejor era despenalizar la marihuana. También Vicente Fox habló de eso, cuando en sus diferentes administraciones, de respectivas administraciones, no lo hicieron, Eric. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que esto en México no puede pasar y en países como Uruguay sí puede pasar? Pues tendremos que evaluar los casos donde sí la despenalizaron, pero no están obteniendo los resultados que ellos esperan. En el caso de Washington, o el caso más evaluado, el caso que mejor ejemplo da a la comunidad internacional es el de Holanda, que despenalizó las drogas blandas. Todos pueden portar una cierta cantidad de marihuana, pero lo que pasó es que sí hubo una reducción en el consumo en los primeros años después de haberla despenalizado, pero después se incrementó la adicción entre jóvenes entre 14 y 16 años, e incrementó la adicción en nuevas otras drogas, también en el alcohol, en la cocaína y en la marihuana. ¿Y eso qué trae? Y no se acabó la mafia tampoco. Sí, tendríamos que revisar esos casos, como bien mencionas. Incrementó el crimen organizado, las mafias siguieron duplicándose. Habrá que dar un seguimiento a lo que pase en Uruguay. Las personas, en vez de reducir las drogas, o sea, tu consumo a cierta, ¿qué te puedo decir? A cierto producto,
Más bien ampliaron porque una droga te lleva a otra. Porque acá en Uruguay lo que hacen es permitir la compra de 5 gramos al mes. Y permite que cada familia tenga una plantación de 6 plantas. 6 plantas se permite. Entonces, estaremos hablando que aquí va a ser como un autoconsumo, va a buscar que sea sustentable, que sea sostenible, que no se metan las mafias, esperemos. Y además, quien quiera comprarlo se va a tener que registrar en un instituto de registro y control de cannabis, así le llaman. Entonces, si tú quieres consumir la marihuana, tendrás que registrarte para que entonces el gobierno sepa que tú la consumes y cuántos gramos se te permite de consumo y también de la plantación, ¿no? Aquí se reduce ese factor del narcotráfico. Si a ti te permiten plantarla en tu casa, va a ser para autoconsumo. Incluso también la venta se va a permitir y se va a despenalizar, se despenalizó la compra. Pero no sé si esto va a llevar a las personas a un mayor consumo de esa droga o que lleguen a otras drogas, porque no es lo mismo un holandés que un uruguayo y que un estadounidense. Pues definitivamente hemos visto que en el caso del alcohol sí los llevan a otras drogas. Suecia siguió la misma línea de Holanda y al final llegaron a la conclusión de que era un problema de la sociedad y que las drogas no era un bien para nadie y tenían que sumar esfuerzos gobierno y sociedad para combatir esto y que los ciudadanos no sucumban a estas drogas, porque vas a tener tú un problema de salud pública a futuro. Existe. Porque causan adicción. En el caso mexicano, ahora, creo que ni siquiera hemos llegado todavía a pensar en lo de la adicción, porque también estamos pensando todavía en la cuestión de la seguridad. Este país vive en una guerra constante por ese tema. Bueno, que nuestro presidente anterior fue el que quiso hacer la guerra. Pero el presidente actual no ha buscado terminarla o no ha ejercido el poder del Estado lo suficiente para acabarla. Yo creo que tiene todas las herramientas para hacerlo. Que también una ventaja es que el presidente actual sabe que los problemas del país son muchos y no nada más ese. ¿No crees? No es nada más ese, pero también tenemos la presión de los Estados Unidos que actúa con una doble moral. Sí. Son el principal consumidor. Principal vendedor de armas. Y lo requieren, ¿no? O sea, ellos saben que requieren las drogas mexicanas, o que por lo menos las drogas del mundo pasen por México para llegar a los Estados Unidos. Pero le imponen muchas restricciones a México. Y como tú bien mencionas, ellos meten armas. Entonces es un tema de no acabar. Tendríamos que acabar con la hipocresía y que primero Estados Unidos resolviera el problema de salud pública, de consumo y adicción en torno a las drogas. Exacto. Para que entonces se pueda acabar el narcotráfico mexicano o buscar a nuevos escenarios, pero que ya no generaran la violencia que están generando. Y también hay que desmitificar el argumento de que la marihuana, por su consumo, dicen que no te pasa nada, que es muy natural, pero sí tiene repercusiones, sí afecta el desarrollo del cerebro, sí te afecta varias funciones neurológicas. No, pues yo creo que sí, definitivamente, Eric, si no... Pero está comprobado, y más en la etapa de la adolescencia. Si no hubiera ganado Barack Obama, no hubiera repetido, si tienes ¿no? adolescentes, jóvenes que están consumiendo eso, vas a tener tú adultos que no van a ser productivos, que no van a tener funciones neurológicas para poder procesar pensamientos que te lleven a propuestas, que van a querer vivir ideas. del Estado y vas a tener presidentes como Barack Obama, que hace la guerra, que abre en algunos sectores la droga para consumo medicinal. Y el peligro no es que usen la droga para uso medicinal, sino que la mayoría de la población sí la quiere usar para fines de desprenderse de esta realidad, tener fines recreativos, explorar otros nuevos mundos, y al final, ¿qué va a ser de ese ser humano? Pues va a ser un improductivo, una carga, un lastre para la sociedad, que luego el Estado va a tener que meter billete. Es ahí cuando sí les gusta el paternalismo del Estado, y cuando sí les gusta que el Estado intervenga en más aspectos de la vida pública. Es ahí donde entramos en la contradicción otra vez con los Estados Unidos, ¿no? Lo vemos en todas las películas de los gringos, cómo ponderan el uso de la marihuana, el uso de las drogas. En muchas de estas películas de comedia, drogarse es una cuestión meramente ya aceptada socialmente, aunque la policía esté en contra de estos usos y costumbres. Hablamos de doble moral, de nueva cuenta, Eric. Entonces, el escenario aquí, después de tomar el caso de Holanda,
y contraponerlo con la situación de Suecia, que son los casos tal vez más importantes que podemos tener, porque Holanda lleva 30 años habiendo despenalizado la marihuana, drogas blandas. Pues estamos viendo que ellos tienen una situación crítica en su país. Lo interesante no tienen los avances esperados. Lo interesante será conocer un escenario mucho más cercano a nosotros, que es el uruguayo. Exacto. Por el tipo de políticas públicas que tiene este país latinoamericano. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo actúa la sociedad y qué rumbo toma Uruguay a partir de esta decisión. Es una decisión histórica para un país latinoamericano. Aunque no está tan cercano a los países productores, pues también existe un consumo grande. Vamos a ver qué pasa con una población tan pequeña, un experimento social en Latinoamérica. Porque mira, el tema no acaba ahí. La sociedad se está drogando con fármacos. Sí. Los niños de 16 años en Estados Unidos se drogan con Vicodin, que lo pueden adquirir fácilmente en la farmacia. Así se comenzaron a drogar, así empiezan a formar sus adicciones. Igual aquí, por eso tuvieron que meter lo de la receta médica. Pues los escenarios serán muy seguidos por nosotros, por las personas que se interesan en el tema. Sí, pero definitivamente yo creo que despenalizarlo no nos va a llevar a un escenario más confortable o esperanzador, pacifista, pues no puede ser la única solución, que es por el cual están luchando para reducir la violencia. Vamos a ver si existe esa reducción de la violencia y a ver qué tanto se podría aplicar, aunque aquí hay muchos intereses. Uruguay no es un país clave para el tema del narcotráfico. México, exacto, desgraciadamente desbancó a Colombia para convertirse en México depende de la política que tome los Estados Unidos. Se ha hecho en Washington, se ha hecho en Arizona, y dicen que la tendencia es que vayan a despenalizarlo, pero yo no lo creo. Yo creo que eso lo van a retractar. Posiblemente. Vamos a ver cómo se comporta esto en las cámaras y a ver qué resolución hay por parte de la administración de Barack Obama. Usted tiene la última pregunta acerca de este tema. Sí, comente en nuestras redes sociales, pongan sus argumentos, los pros y los contras, hagamos un balance juntos acerca de este tema de la despenalización de las drogas por esta lucha de ambos bandos ideológicos, donde unos pugnan porque se libere, porque todos consuman, y otros siguen con una actitud conservadora de que drogarse no le conviene a nadie. Vamos a un corte comercial y regresamos.